Gracias por acompañarnos aquí en la TV Legislativa. Vamos a conversar con la diputada del Partido Liberal Progresista, doña Johanna Obando. Doña Johanna, gracias por acompañarnos. No, un placer estar con ustedes en este momento y sobre todo pues un placer saludar a todas las personas que puedan ver este programa en algún momento. Doña Johanna, conversábamos un poquito antes de la entrevista sobre el tema de educación y los recortes que se han venido dando en todo lo que tiene que ver con inversión social y el tema tecnológico en el MEP. En los últimos meses se ha venido comentando todo el problema que se dio con la Fundación Omar Dengo, el tema de las computadoras. Hemos venido viendo un rezago importante en el tema de educación. Sí, efectivamente. De hecho, bueno, cuando se va la ministra, bueno, exministra Ana Caterina Müller, se va a un momento bastante álgido en donde deja más interrogantes que respuestas. Y esa salida a mí me parece bastante exabrupta porque creo que fue una medida que tomaron para quitarla del foco porque nunca pudo contestar lo que todo el mundo le preguntaba. ¿Qué preguntaba la gente? ¿Dónde está la ruta de la educación? Y en múltiples respuestas ella mencionó que la ruta de educación vivía en su mente, ¿verdad? Y eso no lo estoy inventando, ella dijo que vivía en su mente. Entonces vemos una salida atropellada, una salida que lo que hace es beneficiarla en un momento en donde ya no puede haber ruta porque estamos en el último año prácticamente del periodo del gobierno, antes de que inicien de lleno los procesos electorales, aunque bueno, aquí pongo asterisco. El presidente Rodrigo Chávez no ha parado de hacer campaña desde el día 1 que inició su mandato, ¿verdad? Pero bueno, no existe una ruta de la educación. Tenemos serias crisis en donde los programas de educación no han sido aplicados en su totalidad. El último estudio de Estado de la Nación con respecto a la educación nos indicaba que Costa Rica tiene un rezago bien significativo, estudiantes que no saben sumar, restar en tercer grado de la escuela o que ni siquiera saben poner su nombre en la lectura básica. Estudiantes de colegio que cuando llegan a las universidades, tanto públicas como privadas, estas universidades tienen que hacer adecuaciones en el tanto de que tienen que volver a enseñarles de que mira, se multiplica, se divide. Las cosas más elementales que antes un estudiante cuando salía del colegio podía realizar. Eso nos indica que efectivamente el rezago sufrido desde el 2018 se ha acrecentado aún más en este tiempo. Porque no es solo el problema de todo lo que tiene que ver con educación en las aulas, sino también del financiamiento a los mismos centros educativos, ¿verdad? Los recortes a las juntas de educación, los recortes en alimentos para el CNP, los recortes en tecnología, por ejemplo. Y como usted dice, la ruta de educación nunca llegó, se fue la ministra, tenemos un nuevo ministro y seguimos sin conocer esa ruta de educación de esta administración. Sí, y vea qué interesante, cuando llega el nuevo ministro, él dice que él se va a alejar de la ruta de la educación. Bueno, como nunca hubo ruta de la educación, eso también nos deja la otra gran pregunta. ¿Qué va a realizar él si no hay ruta de la educación? Eso en cuanto a este tema. Pero como bien señalas, lo más grave, entre todo lo grave que existe, es que los recortes en inversión social han sido sostenidos durante el periodo de Rodrigo Chávez junto con don Nogui Acosta, que tiene una política hacendaria bastante represiva para las clases más vulnerables, en el tanto que, por ejemplo, tenemos menos estudiantes con becas socioeconómicas para estudiar, tenemos estudiantes con menos becas para transporte y tenemos escasos recursos en los comedores, al punto que hubo un tiempo en donde no se le estaba ofreciendo todos los tiempos de comida a los estudiantes de escuela. Recordemos que cuando hablamos de becas socioeconómicas para estudio, transporte o alimentación, estamos hablando de los quintiles más bajos, es decir, muchachos, muchachas y niños en condición de vulnerabilidad por pobreza o pobreza extrema. Y lo que sucede es que eso acrecienta las brechas que hay entre los mismos estudiantes y eso provoca que tengamos categorización de personas, ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda categoría. Y ese ciclo de pobreza en el cual el gobierno empuja a las poblaciones, lo que crea son círculos de violencia. Entonces tenemos un alto índice de criminalidad, los muchachos están desesperanzados porque no hay fuentes de empleo y esa desesperanza alimenta que los sicarios, las bandas criminales, tengan en los muchachos, en los jóvenes, un nicho al cual recurrir para tener mano de obra. Ese fue un tema que se tocó en la reunión de los Supremos Poderes sobre el tema de seguridad. Don Horacio Alvarado planteaba, ok, podemos avanzar en proyectos de
de mayores penas para los delincuentes, pero ¿qué se está haciendo desde la parte de prevención? Si no tenemos una educación fuerte, nunca vamos a llegar a eso. Exacto, y vieras que en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia vino la gente es una asociación que trabaja con los derechos de la niñez, de la infancia, y mencionaba que parte de estos recortes en inversión social lo que están provocando es una explosión de personas dispuestas a delinquir por la falta de recursos económicos. Y aquí no hay justificación. O sea, yo no estoy justificando a las personas que son delincuentes, ojo ahí. Lo que estoy diciendo es que las políticas de recorte en inversión social están empujando a nuestra juventud a buscar el camino fácil. Y el camino fácil está ahí. Gente, criminales que les pagan, no sé si bien o mal, pero les pagan a estos muchachos que están desesperanzados. Y esa política, ese recorte, lo que está haciendo es empujar. Porque vemos la ola de homicidios y el tema de sicariato, son muchachos entre los 15 y los 25 años. Efectivamente. Y otro dato importante que mencionaba esta gente en la comisión, indicaba que ahora hay menos jóvenes que están terminando el tercer año, ya que ya no estamos soñando con llegar a bachillerato, que yo creo que siempre ha sido la gran meta de Costa Rica, ¿verdad? Por lo menos que cada joven que está en el colegio gane su bachillerato. Pero es que ya no están llegando a bachillerato, se están quedando en tercer año del colegio. Y eso lo que va a implicar es que la Suiza centroamericana, como éramos conocido hace bastante tiempo, y una Costa Rica que tenía recurso humano especializado, un buen recurso humano, ¿qué hace que tengamos un buen recurso humano? Bueno, provoca que otras empresas vean al país como un lugar de inversión para emplear a sus ciudadanos. Si tenemos muchachos y muchachas que están llegando a tercer año de colegio, no están cumpliendo con bachillerato de colegio y ni siquiera hay esperanzas de que brinquen a la universidad, vamos a tener un rezago a nivel socioeconómico y menos personal capacitado para incorporarse a las empresas. Eso a nivel internacional nos va a restar competitividad. Entonces, haciendo alusión a lo que decía don Horacio, pues tiene razón. El problema no se soluciona con penas, que puede hacerse. Yo estoy de acuerdo, no soy pro delincuente, soy pro víctima. Podría hacerse penas más altas para ciertos delitos, pero bueno, eso llega posterior a la catástrofe de seguridad que tenemos. Si no se logra la prevención, y la prevención se logra desde el núcleo familiar, se logra desde la sociedad, vamos a tener una sociedad pues dañada. Doña Yana, ¿y qué se puede hacer desde la Asamblea Legislativa? Ustedes como diputados que les queda poco tiempo, les queda poquito más de un año. ¿Qué se puede hacer en ese año para lograr tener un mejor proceso educativo o darle más recursos al Ministerio de Educación para que esta educación pública se equipare un poco más con la educación privada, ¿verdad? Y evitar esas brechas tan grandes que tenemos? Creo que lo que hay que hacer aquí es insistirle al ministro de Hacienda, y casualmente lo hablábamos en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia con estas personas que vinieron, porque ellos estaban hablando sobre el recorte en las ONG que atienden a menores de edad. Entonces estaban hablando sobre la crisis de violencia que hay con respecto a los menores de edad, y el gran faltante era la plata, el recurso económico. Pero, por ejemplo, si desde la Asamblea Legislativa se generan los recursos para Hacienda, pero Hacienda no da esos recursos, de nada se logra desde la Asamblea. Lo que yo creo que hay que hacer, y los comentaba esta organización, es llamar a la conciencia social y a manifestarnos. Es eso. Hay que provocar presión, porque ya se ha hecho el trabajo en la Asamblea Legislativa, pero el Ejecutivo no quiere cumplir. Pero ¿cómo obligar desde la Asamblea Legislativa tanto al jerarca de Hacienda como al mismo ministro de Educación a que se cumplan con el traslado de esos fondos y que exista realmente una ruta de educación que nos lleve a avanzar como país? Sinceramente, es que no hay voluntad política. O sea, no hay voluntad política por el ministro de Hacienda y no hay voluntad política por el ministro de Educación, pero sobre todo no hay voluntad política por el presidente. Nosotros podemos hacer todos los esfuerzos, de hecho se ha tratado de llevar mesas de diálogo, pero vea la última de seguridad, un ejemplo, que seguridad estamos súper mal y el Ejecutivo no vino. No hay voluntad. Los diálogos se convierten cuando hay varias personas interesadas, pero si la parte interesada, que es el Ejecutivo, no quiere, no hay forma. Aquí yo creo que y hay un llamado a la sociedad de hacer presión social a las calles hay que volver. Agradecerle a la diputada Johanna Obando por habernos acompañado.